Unidad 2. Importancia de la investigación cualitativa para la psicología y el contexto social. El resultado de aprendizaje de esta unidad consiste en reconocer la importancia de la investigación cualitativa en el campo de la disciplina de la psicología y el contexto social. Para ello se abordarán 5 temas. El tema número 10, que tiene que ver con la importancia de la investigación cualitativa para la psicología. El tema 11, con el proceso de investigación cualitativa. El tema 12, con el panorama internacional, los objetivos de desarrollo sostenible. El tema 13, panorama nacional, análisis de impacto normativo. El tema 14, panorama institucional, líneas y directrices del programa de psicología para la presentación de ideas de investigación. Los criterios de desempeño a evaluarse en esta unidad serán, a nivel de saber, el reconocer la importancia de la investigación cualitativa para aportar a la comprensión y solución de problemas de su entorno. El hacer, situar a la investigación como una herramienta fundamental en su quehacer profesional. Y el ser, asumir la importancia de la investigación cualitativa en su desempeño como futuro psicólogo. Tema 10. Investigación cualitativa y psicología. La psicología es una ciencia y su finalidad es analizar y explicar la conducta de los individuos, grupos y organizaciones, con el fin de poder prevenir, promover y mejorar la calidad de vida y la salud mental. Su objeto de estudio se centra en el porqué y cómo del comportamiento humano a lo largo de los grandes fenómenos vitales que van desde el nacimiento hasta su muerte, y en la manera como se generan los procesos mentales experimentados a nivel cognitivo, afectivo y conductual, y sus interacciones con el ambiente físico y social. La complejidad del objeto de estudio de la psicología justifica y explica la necesidad de utilizar la investigación cualitativa, debido a la diversidad de estrategias metodológicas que posibilitan la recogida de datos e información de tipo cualitativo. La pluralidad de la vida social es de tal orden que no es posible silenciar la variedad de cambios sociales que se producen y que sin duda constituyen un desafío a la forma tradicional de pensar los asuntos sociales. Hoy en día, la investigación cualitativa se realiza con el único objeto de buscar y dar respuesta a problemas y necesidades que aquejan a la sociedad actualmente mediatizada por la globalización, a consecuencia de las diferentes transformaciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales que le exigen al profesional la generación de un nuevo conocimiento, cambiante y actualizado constantemente para estar preparados y a partir de ahí generar procesos de intervención que respondan a la realidad cambiante y variable de los contextos específicos. Evidenciando la pluralidad de la interacción social, que instiga a repensar en la estrategia de la investigación tradicional, Fleck señala que la relevancia contemporánea de la investigación cualitativa, en cuanto nos permite abordar la pluralización de los mundos vitales que podemos verbalizar en contextos locales y situacionales, ante lo cual V. Flick en el 2006 plantea que el mundo de hoy se ha pluralizado, se ha diversificado y han permanecido nuevas formas de relación social y, de igual manera, han aparecido actores que estaban ocultos. De esta manera se han desarrollado formas de acción social no aceptadas antes como procedimientos legítimos dentro de la investigación para la solución de problemas sociales,
La investigación cualitativa concibe la realidad desde múltiples perspectivas. Se caracteriza porque atiende a la diversidad y particularidad de estas diferentes maneras de concebirla, en donde tiene en cuenta para tratar de entender y comprender esos procesos y cambios dentro de la interacción social, todos los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se vienen dando. Y es así como frente al análisis de todas estas categorías de tipo social, encontramos que hay cantidad de personas que comparten algunas características y que son muy diferentes y que es necesario tener el concepto de inclusión para poder canalizar y tener en cuenta todas sus problemáticas y necesidades, frente a las cuales podemos generar procesos de intervención, acordes a su realidad y a sus contextos. Siendo evidente la incorporación de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para la aplicación de la metodología de la investigación aplicada a las ciencias del comportamiento. El paradigma cualitativo permite comprender e interpretar la realidad a partir de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. La realidad social se construye en un entorno natural y cotidiano a partir de nuestras interacciones y relaciones con la sociedad. Es todo lo que está a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos y contamos a través de lo que se teje el entramado de una cultura que intenta explicar de una u otra forma los fenómenos que dan a la luz las interacciones y relaciones que se muestran como resultado de un proceso histórico y cultural. Vemos que es importante analizar esta situación en cuanto al espacio físico en que se desenvuelve esa realidad social. Cuando hablamos de ese espacio físico, estar en la capacidad de poder identificar los usos y las actividades en su cotidianidad y en su espacio natural, de tal manera que nos sirvan de soporte para poder identificar aquellas dificultades y problemáticas que está aquejando a este individuo, a este grupo o a esta comunidad. Y entendiendo por realidad social, en primer lugar, el poder comprender esa diversidad humana a la que nos encontramos enfrentados. Cada ser humano es muy diferente, tiene unas situaciones muy concretas a nivel personal, familiar, social y económica que hacen que su realidad sea muy diferente a la de otra persona. Con esto, al tratar de interpretar esa realidad social en ese contexto, lo que buscamos es dar una respuesta a esa pluralidad de experiencias, hacer que nuestro proceso de intervención responda a unas necesidades particulares y que de esta manera nosotros podamos medir el impacto que estamos generando con nuestro actuar profesional. El abordaje de los problemas de la realidad social y de sus miembros conlleva la necesidad de emplear el paradigma cualitativo, que permite comprender, describir e interpretar la realidad desde la óptica de quien vive esa experiencia, de una forma inductiva, como una investigación de tipo abierta, interdisciplinaria, multidimensional y plurivalente, enmarcada específicamente en el campo de las ciencias sociales y en la psicología. Vemos que cuando estamos frente a un grupo social es necesario analizar cuál es su nivel de pluralidad, cómo está conformada su organización interna, de qué manera se establecen las relaciones al interior de este grupo y el poder identificar también una identidad común de este grupo que nos lleva a comprender una particularidad y una característica propia de un grupo social, llevándonos a comprender que la ciencia es un proceso únicamente lógico en una práctica social en la cual
algún aspecto del mundo se explora sistemáticamente, sino que el comprender y el poder entender que las ciencias sociales se interesan por lo particular y no por lo general, y que se busca entender las formas en que funcionan el mundo real, muchas veces impredecible. Esto es como asemejarlo a al sistema de un reloj de cuerda, en donde hablamos de un sistema y el sistema está conformado por una serie de elementos que tienen que desempeñar un papel y un rol muy particular para que se pueda dar la hora. Entonces, lo mismo pasa en nuestra realidad social. Estamos inmersos, pertenecemos a diferentes grupos en el que cada uno de nosotros representa un papel y un rol social y que nos vincula y nos hace parte de este sistema, que puede ser un sistema familiar, y dentro de ese sistema familiar, nuestro comportamiento y nuestras reacciones van a ser dependiendo de cómo se establezcan la comunicación entre los miembros y también cómo se desarrollen esos procesos de interacción. De una u otra manera, al hablar de un sistema, estamos hablando que es importante comprender esa realidad y esa subjetividad propia de cada ser humano para poder comprender y analizar este sistema desde diferentes dimensiones y poder comprender lo que está sucediendo frente a esa realidad social desde diferentes perspectivas, para tratar de encontrar unas soluciones que permitan atacar directamente las causas de esos problemas. Las ciencias sociales no son disciplinas donde la investigación que se desarrolla es totalmente homogénea. Dentro de las ciencias sociales hay un gran número de disciplinas muy diferenciadas y con particularidades muy notables y dimensiones variables con respecto a la actividad investigadora. Por eso es que se habla que dentro de la aplicación de este paradigma se puede abordar la realidad y el fenómeno de una forma más holística e interdisciplinaria. Durante el último cuarto del siglo XX surgen algunas críticas frente a las orientaciones metodológicas cuantitativas, al considerarlas como incapaces de penetrar en aquellos elementos, procesos, significados, características y circunstancias que no son susceptibles de ser medidos en términos de cantidad, frecuencia e intensidad. Es así como se produce un incremento en el interés por los enfoques metodológicos más flexibles, capaces de adentrarse en el análisis de procesos sociales, no susceptibles de ser abordados a través de la aplicación de encuestas y cuestionarios. El método cualitativo es un modo específico de análisis del mundo empírico, de la realidad que estamos viviendo, de la cotidianidad, que busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales. La investigación cualitativa es básicamente hermenéutica. El centro de atención es el significado que los individuos le atribuyen a los procesos psicosociales que experimentan. Para realizar el estudio de las personas y los grupos sociales se puede acudir al enfoque cualitativo, el cual se adapta más fácilmente a la diversidad de conductas humanas, abarcando y contemplando lo que son los sentimientos, aptitudes, actitudes y todas las facultades humanas, sin pretender obtener resultados de aplicación universal. Lo que se busca es presentar los elementos que conduzcan a dar respuesta y explicación sobre los eventos y acontecimientos que rodean al hombre. En este sentido, la investigación cualitativa que registra, describe y otorga un valor significativo es apropiada para abordar la complejidad humana y enfrentar elementos no admitidos en el enfoque experimental, que ante la dificultad para interpretar hechos humanos decide marginarlos y enfrentarse solo a los hechos concretos,
Por ello, es necesario reconocer la contribución de la investigación cualitativa al crecimiento de la ciencia social, ya que amplía la posibilidad de análisis y del establecimiento de nuevas teorías sujetas a cambios, de la misma manera que cambia la cultura y los códigos de comunicación. El estudio de la investigación cualitativa no tiene como interés único el conocimiento teórico de los enfoques investigativos con ánimo de establecer diferencias y complementariedades, sino que su último fin es responder a esas necesidades de conocer diversas técnicas que varían según el interés de conocimiento del investigador, dando lugar a una variedad de posibilidades que optimizan el ejercicio investigativo en pro de una comunidad científica, pero especialmente buscando el beneficio de los actores sociales. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, como por ejemplo entrevista, experiencia personal, historias de vida, observación, textos históricos, imágenes, sonidos, que describan la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de estas personas. La investigación cualitativa en ciencias sociales tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y los motivos que lo rigen. Se realizan dos cuestionamientos básicos que son el por qué y el cómo de un hecho social. Se basa en la toma de muestras pequeñas en grupos reducidos de la población. Las ciencias humanas no pueden desarrollarse profundamente desde la perspectiva matemática, pues esta es contraria a la integralidad de las diferentes dimensiones sociales y humanas. Por esta razón, Dilthey cuestiona la validez del método científico para el estudio de las ciencias del espíritu y subraya que este enfoque no se amolda a la realidad social, que es construida, significada y transformada directamente por actores sociales. Y es así como se va proponiendo una nueva metodología para poder discernir más profundamente la influencia de los miembros de los grupos sociales en la transformación de la cultura y en las modalidades de su vida diaria. Y es aquí en donde empezamos a hablar de investigación social o investigación cualitativa, en la que el principal interés o lo que la motiva es el análisis de fenómenos sociales y realidades. Nos interesa conocer el comportamiento, el origen, la composición y el desarrollo, los desencadenantes frente a una situación problemática. Como les mencionaba, el único interés es poder aportar para resolver ese problema o necesidad. De acuerdo al diagnóstico o la identificación de aquellos factores sociales, culturales, económicos, psicológicos, políticos, religiosos, que nos lleven a buscar otras alternativas y otros medios para mejorar las condiciones y la calidad de vida de estos individuos, grupos y comunidades. Es así que se debe tener en cuenta las diversas manifestaciones de la conducta humana, sin pretender generalizar que no se ajusten al permanente cambio de las personas y los grupos sociales. Por ello, estos métodos cualitativos se encuentran siempre en proceso de modificación, adaptación y perfeccionamiento, de acuerdo con las necesidades de cada investigación y de cada época histórica, lo cual les da un componente móvil y adecuado al continuo cambio que vive el ser humano y la sociedad. La metodología cualitativa, al tener como estrategia el conocer los hechos, los procesos, las estructuras y la personalidad en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos, abarca una mayor comprensión de la complejidad humana, y no se limita a hechos observables, sino a sus significados y particularidades culturales, como lo señala Bautista.
Precisamente por esta característica, la investigación cualitativa se interesa en las interpretaciones que tienen los sujetos sobre sus experiencias y en buscar conocer los fenómenos en entornos reales como reconocimiento de la influencia que tiene el contexto en la producción de cada evento desencadenante. La investigación cualitativa concibe la realidad desde múltiples perspectivas. Se caracteriza porque atiende la diversidad y particularidad de estas diferentes maneras de concebirla. La investigación cualitativa es flexible en la construcción progresiva del objeto de estudio y se ajusta a las características y a la complejidad de los fenómenos humanos y sociales. Se interesa en la complejidad y valora la subjetividad de los investigadores y de los sujetos. Combina varias técnicas de recolección y análisis de datos. Es abierta al mundo de la experiencia, de la cultura y de lo vivido. Valoriza la explotación inductiva y elabora un conocimiento holístico de esa realidad. El análisis de la problemática social a través de la investigación se basa en una fijación de prioridades que posibiliten resolver las necesidades más urgentes de esa población. Finalmente, se puede concluir que la investigación cualitativa tiene unos desafíos adicionales. En las ciencias indaga en la condición humana, construyendo el conocimiento mientras acoge la complejidad, la ambigüedad, la flexibilidad, la singularidad, la pluralidad, lo contingente, lo histórico, lo contradictorio y lo afectivo, entre otras circunstancias propias de la subjetividad del ser humano y de su carácter social. Miren que a lo largo de la discusión de este tema nos podemos dar cuenta de cuál es la importancia y el principal aporte que hace en realidad la investigación cualitativa en el ejercicio de nosotros como profesionales del campo de la psicología y de qué manera nosotros vamos a aportar aplicando este método y este paradigma bajo unos modelos metodológicos y unas ciertas técnicas que nos van a permitir de una u otra forma el poder adentrarnos y comprender esa condición humana, teniendo en cuenta primordialmente esa parte subjetiva, el contexto histórico, desde el significado de los propios actores, de quienes están vivenciando esta realidad. A continuación es necesario que revisen el tema número 11, que es el que tiene que ver con la aplicación de ciertas normas y requerimientos a nivel internacional para complementar lo que hemos visto sobre la importancia de la investigación cualitativa hasta este momento.